Último jueves de cada mes, día en el que el abogado responde a través de la sintonía de Onda Cero, un espacio que hacemos en colaboración con el bufete vecino de nuestros estudios del Centro Financiero, el bufete de Cobo Serrano. Y hoy hablando de asuntos laborales con el experto laboralista del bufete, que es don Ángel Muñoz Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Y en concreto traemos hasta nuestra antena un asunto que está muy de actualidad y que es la desconexión laboral. Es una de las cuestiones a las que más referencia se está haciendo en la actualidad en cuanto a los derechos de los trabajadores. Y es que parece ser que ya se va sentando jurisprudencia sobre que el trabajador tiene derecho a la desconexión laboral. Pero ¿en qué consiste esta desconexión, abogado? Pues cuando hablamos de desconexión laboral nos estamos refiriendo al derecho de los trabajadores a desconectar de su trabajo una vez finalizada la jornada laboral y no estar obligado a recibir mensajes, correos electrónicos, a atender llamadas de la empresa o de clientes. El tiempo de trabajo, la jornada laboral, el tiempo de descanso, jornadas extraordinarias, etcétera, está absolutamente regulado en la normativa general, en el Estatuto de los Trabajadores o en determinados reales decretos específicos, como puede ser el de jornadas especiales, si bien el conflicto surge cuando finaliza esa jornada laboral, en determinar si una vez finalizada la jornada se puede obligar al trabajador a atender llamadas a su teléfono móvil o correos electrónicos, WhatsApp, tanto de la empresa como de clientes, y si en caso de negarse a hacerlo, la empresa puede tomar algún tipo de medidas contra el trabajador. En este sentido es en el que se habla ya del derecho a la desconexión como un derecho fundamental de los trabajadores. Hay países de nuestro entorno, como puede ser por ejemplo Francia, que ya ha promulgado leyes específicas que obligan a la empresa a negociar con sus empleados las condiciones en las que poder decidir si atienden esas llamadas o mensajes relacionados con el trabajo fuera del horario. Si bien la realidad es que en España en estos momentos hay proyectos políticos que parece que la quieren introducir en nuestra normativa, pero la realidad es que no hay ninguna normativa específica. Por lo tanto, hay que acudir a las leyes generales. Y las leyes generales establecen que no se puede obligar al trabajador a permanecer en el puesto de trabajo una vez finalizada su jornada laboral, y tampoco se le puede obligar a atender llamadas, mensajes, correos, etcétera, fuera de su horario laboral. Y, por tanto, si el trabajador se niega en un determinado momento, habiendo finalizado su jornada laboral, a atender alguna instrucción de la empresa o atender a algún cliente, no puede ser represaliado por ello. Por tanto, es aconsejable que las empresas establezcan unos protocolos, que se negocie con los trabajadores aquellos casos en los que por la especialidad del trabajo o el puesto o la categoría, no es lo mismo una persona con funciones de auxiliar administrativo que un gerente o un jefe de administración, tenga la obligación de atender a estos clientes o al empresario más allá de la jornada laboral. Pero dicho esto, no debemos olvidar que si bien la normativa actual no permite controlar la actividad laboral del trabajador más allá de la finalización de su jornada laboral, no ocurre lógicamente lo mismo durante su jornada, donde el empresario sí que puede introducir todas las medidas de vigilancia y control sobre el trabajador que considere necesarias. Ahora aquí se abre otro debate, abogado, y es dentro de esas facultades de vigilancia de la empresa, ¿estaría legitimado el empresario, por ejemplo, se me ocurre, para instalar cámaras o micrófonos en el mismo centro de trabajo? Pues como digo, es un derecho del empresario el de vigilar y controlar la actividad de sus trabajadores. Por lo tanto, puede adoptar todas aquellas medidas que estime oportunas. Entre ellas, puede establecer o instalar cámaras o micrófonos en el centro de trabajo con el único límite de no vulnerar los derechos fundamentales del trabajador. Así como digo, puede instalar cámaras siempre que estén referidas al lugar de trabajo, donde se realice la prestación efectiva laboral, no en lugares de descanso, locales sindicales, etcétera, y sobre todo tiene que ser conocido por los trabajadores y por el comité de empresa. Este conocimiento de la existencia de cámaras es fundamental. La nueva doctrina del Tribunal Constitucional no exige informar de los motivos por los cuales se va a instalar esa cámara. Lo único que exige es comunicar o informar al trabajador de la existencia de la cámara. Y es importante, puesto que si el trabajador tiene conocimiento de la existencia de la cámara, aunque sea una cámara, por ejemplo, de seguridad, las grabaciones que se obtengan de esa cámara de seguridad, si mediante las mismas se desprende que el trabajador ha cometido algún tipo de ilícito laboral, como puede ser ausentarse de su puesto de trabajo, por cometer un hurto, por supuesto, etcétera, esas grabaciones pueden ser utilizadas en un posterior juicio de despido o de sanción frente al trabajador. Yendo más allá, ¿puede el empresario acceder al ordenador del trabajador, a su correo electrónico, teléfonos, etcétera, etcétera? Pues a este respecto la empresa sí que puede acceder al ordenador que utiliza el trabajador e incluso al teléfono móvil para ver los mensajes, llamadas, correos. Siempre nos referimos al ordenador o al teléfono móvil puesto a disposición del trabajador para realizar su trabajo habitual, no al ordenador personal o al móvil personal. Siempre
que la empresa, con carácter previo, ha establecido las reglas que van a regular el uso de esos medios informáticos y medios de comunicación, como puede ser el teléfono, puestos a su disposición. El empresario debe comunicar en el momento de inicio de la relación laboral o posteriormente, si no lo hizo en ese momento, pero siempre tiene que comunicar de forma expresa que primero, ese ordenador o ese teléfono no puede ser utilizado para su uso privado ajeno al trabajo, y posteriormente informar además que puede introducir estos llamados programas espías o de monitorización tanto de su terminal del trabajo como del correo electrónico e incluso de las mensajes y llamadas de su teléfono móvil. Pero es muy importante destacar que es necesario esta comunicación previa al trabajador, ya que si se instala un programa del control del ordenador o de las llamadas telefónicas sin que previamente se haya informado al trabajador, el empresario podría violar el derecho a la intimidad del trabajador y además el derecho al secreto de comunicaciones, por lo que podría incurrir en un ilícito penal. Por tanto, como digo, es absolutamente fundamental comunicar al trabajador primero que solamente puede utilizar ese teléfono o ese ordenador para su uso laboral y segundo, la posibilidad de introducir estos sistemas de control. Y señor Muñoz, ¿podría un empresario registrar los efectos personales del trabajador, vehículo particular, cajones, taquillas? El empresario sí puede realizar registros en las taquillas de los trabajadores o puede realizar registros en sus efectos particulares, como puede ser el vehículo, siempre que se den dos circunstancias. Primero, es necesario que ese registro se haga para la protección del patrimonio empresarial o de los demás trabajadores de la empresa. Es el caso típico pues, de que existen fundadas sospechas de que se están produciendo hurtos o robos en la empresa y por tanto se establecen estos sistemas de control. Y en segundo lugar, como requisito fundamental, es que se hagan en el centro de trabajo, se hagan siempre en el horario de trabajo y se hagan siempre en presencia de los representantes de los trabajadores. Y si no es posible, pues porque no existe representación de los trabajadores, porque es una empresa pequeña o porque no hay comité de empresa y demás, que se haga al menos en presencia de otros trabajadores. Es importante cumplir estos requisitos, puesto que cualquier prueba que se obtuviera sin observar los mismos sería considerada ilícita y no se podría hacer valer en un posterior juicio por despido o por sanción frente al trabajador. Y en plena era de la domótica, donde todo está automatizado, controlado, vigilado informáticamente, también hay un control respecto al horario, fichaje de los trabajadores. ¿Sería obligatorio que hubiera un sistema de fichaje en la empresa para que quede el registro de las horas trabajadas? Pues dentro de los sistemas de vigilancia y control a lo que hemos hecho referencia antes, este es el único que no es potestad exclusiva del empresario. Lo que quiero decir es que mientras que el empresario puede decidir si instala un GPS en un vehículo de un comercial o si instala un programa de control de los correos electrónicos en el ordenador de la empresa, existe una obligación para el empresario de introducir un sistema de control horario. Esta obligación para el empresario viene impuesta por la Inspección de Trabajo como consecuencia de una sentencia dictada por la Audiencia Nacional. De forma que la Inspección de Trabajo está exigiendo que en todas las empresas, con independencia del volumen o de la actividad, tengan establecido un sistema de control horario. El sistema es indiferente, da igual que sea un sistema de huella dactilar, de tarjetas o bien simplemente pues una hojita donde el trabajador cada vez que entra o sale del trabajo firma, pone su nombre y la fecha. El sistema es indiferente, pero sí es obligatorio. Es decir, una empresa, si tiene una inspección de trabajo, no puede decir el empresario: en esta empresa es que somos solamente 5 trabajadores y tengo una plena confianza en mis trabajadores. No tengo por qué establecer un control sobre la hora que entran o la que salen. Es obligatorio, no puede ampararse en ese hecho. La Inspección de Trabajo está utilizando estos registros de control horario para determinar si se están realizando o no horas extraordinarias y, por tanto, las empresas que no cumplan con esta obligación podrán ser sancionadas por la Inspección de Trabajo. Por tanto, este tipo de control horario, la instalación de sistemas de fichajes, no es única y exclusivamente porque sea una forma introducida por el empresario de controlar el cumplimiento de la jornada de sus trabajadores, sino porque viene impuesta como una obligación adicional por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Pues abogado, creo que ha quedado suficientemente explicado y claro lo que hay detrás de los derechos, obligaciones de esa desconexión laboral, entre comillas, y para muchos desde luego entre el interrogante de si verdaderamente es plena o no y si todo pues atiende tanto a las pretensiones de unos como de otros. Pero en definitiva hemos hablado desde el rigor jurídico de este espacio. El abogado responde, que cada último jueves de mes
informa, y se lo agradecemos al bufete de Cobo Serrano y a usted por ende también, don Ángel Muñoz Rodríguez. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.